bienvenidos a esta primera sesión de estudio bíblico de nuestra serie que hemos llamado La Biblia Fácil. El propósito de esta serie, que va a tener aproximadamente 15, 16 sesiones, es que podamos entender la Biblia de una manera muy sencilla, no solamente entenderla, sino también que podamos eh, eh, explicarle eventualmente y enseñarle a otras personas. Entonces vamos a orar para poner este estudio en manos del Señor. Vamos a aprovechar que está aquí el pastor Miguel, que hacía rato que no lo veíamos por acá, para que por favor nos dirija en oración. Pastor Miguel Contreras. Sí, Pastor Carlos, con muchísimo gusto. Señor, somos agradecidos, primero que nada, de que tú permites, Padre, que podamos estar en comunión, Señor, poder estar en familia, poder estar, Señor, en el ámbito del cuerpo de Cristo, unidos, Señor, en una sola fe, en un solo entendimiento. Y, Señor, que puedas ser tú declarando, Señor, y apoyando, Señor, todas las cosas que son en tu propósito eterno. Amén. Y esta es una de ellas, por eso somos agradecidos de compartir la enseñanza de tu palabra a través del pastor Carlos, Señor, y su equipo, a través de todos los que se conectan consecuentemente a esta reunión de los días lunes, que también sea, Señor, un inicio de semana también para todos de buena forma, Señor, perfectamente sustentados y soportados por tu gracia eterna. Padre, somos agradecidos del sacrificio precioso y único de tu Hijo Jesucristo, por lo que hoy podemos proclamar tu libertad, proclamar tu gracia y proclamar la vida en muerte y resurrección de todos los que hemos sido expuestos a esta cruz preciosa de victoria como instrumento. Damos gracias por los que se conectan, por los que van a conectarse y por los que puedan estar compartiendo esta enseñanza en forma virtual para que tú alcances, Padre Santo, todo lo que sea importante ser alcanzado, Dios. Que seas tú, Señor, hablando a través del pastor Carlos, que seas tú, Señor, ilustrando y enseñando e impartiendo lo que debe ser colocado para que todos podamos avanzar en el conocimiento de la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Miguel. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra primera sesión de esta serie que hemos llamado Biblia Fácil. Y hoy vamos a hablar del libro que cambió el mundo y el hombre que cambió la historia. ¿Quién es ese hombre de quien estamos hablando? El hombre que cambió la historia. Bueno, vamos a hablar primero de la Biblia, el libro que cambió el mundo. Primero debemos tener claro que la Biblia no es un libro de religión. No se, muchas veces se entiende la Biblia como algo que tiene que ver con religión, pero la Biblia más que un libro de religión es la historia de un Dios único, de un Dios poderoso, de un Dios verdadero, de un Dios vivo que busca fervientemente al ser humano. Y el propósito de este estudio es que podamos entender la Biblia como una historia de pactos entre Dios y el hombre. Eso es lo que queremos lograr durante este estudio. Y queremos de esta manera, entendiendo los pactos de la Biblia, poder conectar, eh, digamos, hacer un viaje a través de la Biblia que nos permita conectar el Génesis con el Apocalipsis, descubrir ese hilo rojo de la redención del cual habla la Biblia y que lo vamos a estar hablando por acá. Vamos a conocer cuáles son los 5 pactos principales que están establecidos en la Biblia y por supuesto, y quizá lo más importante de todo, aprender a vivir la palabra, a vivirla y a enseñarla, a poder compartirla. Entonces, el libro está estructurado, perdón, el curso está estructurado en varias partes. Eh, en primer lugar, los fundamentos y las promesas de la Biblia, comenzando por el libro de Génesis y el libro de Éxodo. Vamos a hablar sobre el pueblo del pacto, Israel y los profetas, el cumplimiento del pacto. Hablando de Jesús y de la iglesia, vamos a hablar también vida cristiana y de cómo se han cumplido y se siguen cumpliendo los pactos y de la aplicación de lo que aprendemos y la esperanza eterna. Entonces vamos a comenzar
hablando brevemente, y brevemente porque el propósito no es explicar esto todo hoy, sino que esto lo vamos a ir viendo con detalle en el transcurso de las próximas sesiones. Vamos a comenzar a hablar de los 5 principales pactos de la Biblia. Y en primer lugar tenemos ahí que, bueno, que aquí pueden ver, ¿verdad? Que son los principales pactos. Y en la primera línea pueden ver el nombre del pacto, pueden ver a través de quién se cumple el pacto: Adán, Abraham, Moisés, David, Jesús. Eh, Pueden ver cuál es el propósito del pacto y pueden ver cuál es el cumplimiento del pacto. ¿Por qué hablamos de pacto adámico? Porque Dios hace pacto con Adán en el huerto del Edén, inmediatamente después de la creación. Dios le entrega a Adán el señorío absoluto sobre toda la creación y ese pacto posteriormente se cumple a través de Jesús, que es el segundo Adán. Luego tenemos el pacto abrahámico, el pacto que Dios hace con su siervo Abraham. El propósito de este pacto es bendecir a las naciones a través de la descendencia de Abraham. Y ese pacto también se cumple en Jesús, porque Jesús es indiscutiblemente descendiente de Abraham, descendiente directo de la línea de genealógica de Abraham. Luego tenemos el pacto mosaico. ¿Qué es el pacto mosaico? Es el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel después que ellos salen de la esclavitud en Egipto. eh, Están en el desierto con destino, con el propósito de llegar a la tierra prometida. Dios se le manifiesta a, a Moisés en el monte Sinaí, le da las tablas, las piedras con los mandamientos, le da la ley, y cuando Moisés desciende del monte Sinaí, hace pacto con el pueblo de Israel por intermedio de Moisés, y ese pacto en lo que consiste es en que el pueblo de Israel, toda esa gran multitud de gente que salió de Egipto después de 400 años de esclavitud, eh, atravesó el Mar Rojo y estaban allí dando vueltas en el desierto con el propósito de llegar a una tierra prometida. El propósito del pacto mosaico, o el pacto de Dios con el pueblo de Israel por medio de Moisés, es muy sencillo. El pacto consiste en que Dios le da al pueblo de Israel una serie de normas, de mandatos. Ellos se están comprometiendo como pueblo a cumplir con esos mandatos que el Señor les está dando. Y Dios les está diciendo que Él va a estar con ellos siempre, que siempre los va a guardar, que los va a acompañar, que Él va a ser por siempre su Dios. Entonces, en, en cada pacto hay una promesa y hay algo que las partes involucradas deben cumplir. Por ejemplo, en el caso del pacto de Abraham, Dios le dice a Abraham, que para ese momento no tenía hijos, Dios le dice a Abraham: en tu simiente, es decir, en tu semilla, en tus generaciones, voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Le dice Dios a Abraham, ¿verdad? Lo cual sonaba como una promesa bastante extraña porque Abraham no tenía hijos, no tenía descendientes, pero bueno, después Sara, siendo de 90 años, dio luz a Isaac. Isaac engendró a Jacob y engendró a Esaú, y a través de Jacob entonces vienen las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Que son los 12 hijos, hombres, varones de Jacob. Y de la genealogía de Judá, uno de los 12, es donde viene Jesús, y entonces en Jesús se cumple esa promesa. ¿Qué es lo que tenía que hacer Abraham? La señal del pacto era la circuncisión. Era que todo varón de 7 días debía ser circuncidado. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel en el,
por mandato del pacto mosaico, tenía que cumplir lo que está establecido en la ley. Sin embargo, lo que está establecido en la ley, que es lo que Dios le da a Moisés por medio de las piedras, de eso que está en las tablas, eh, era tan difícil de cumplir que todo el mundo fallaba. Entonces, ese pacto de Moisés se cumple precisamente también en Jesús. Y miren qué interesante, son 5 pactos, ¿verdad? Y todos los pactos se cumplen en Jesús. El pacto adámico se lo voy a explicar en unos minutos. Luego tenemos el pacto davídico, que es el pacto que Dios hace con el rey David, y lo que Dios le promete al rey David es que en la semilla de David, y vamos a aclarar que David es uno de los descendientes de Judá y por lo tanto descendiente de Moisés. Repito, Judá es hijo, uno de los hijos de Jacob. Jacob es hijo de Isaac. Isaac es hijo de Abraham. Y Dios le dice a David que el cetro, el trono de Israel va a permanecer perpetuamente en sus generaciones. Y ese pacto se cumple en Jesús, a quien también se le conoce como hijo de David, porque Jesús es descendiente directo de David por las 2 líneas, tanto por María como por José. Es decir, que si ustedes me dicen, sí, pero es que Jesús no es hijo de sangre de José, pero se cumple por las 2 líneas, del padre y de la madre. Y luego tenemos el nuevo pacto, que es el pacto del Padre y el Hijo, que es el pacto de Jesús, que es el pacto del perdón y la vida eterna, que se establece en el momento cuando Jesús tomó la cena con sus apóstoles, la noche antes de ser capturado para ser llevado a la muerte en la cruz. Ahí Jesús establece un pacto que es cuando él toma el pan, lo corta, lo parte y se lo entrega, le da los pedazos a los apóstoles y le dicen, tomen este pan en memoria de mí, este pan es el pacto de es el pacto de mi cuerpo que será cortado por ustedes. Después toma la copa con el vino, se la da a ellos para que tomen el vino y le dice a ellos, este cáliz, esta copa es el pacto de mi sangre. Es decir, que se está celebrando un pacto entre Dios Padre y Dios Hijo, y ese pacto precisamente es el pacto del perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna, que se establece justamente en esa noche cuando Jesús está celebrando la cena del Señor. En aquel momento no era la cena del Señor, era la Pascua lo que se estaba celebrando. Y ese pacto se consuma, se cierra, se realiza en lo que está establecido en el libro Apocalipsis, que también lo vamos a ver en algún momento con más detalle en el transcurso de estas próximas sesiones. Entonces, estos son los pactos. De esto vamos a hablar durante las próximas semanas. Y también vamos a hablar de la historia de Dios, porque yo les estaba diciendo que la Biblia no es un libro de religión, la Biblia es un libro que habla de la historia de un Dios verdadero, real, vivo, que existe, que es un Dios único, todopoderoso, eh, o sea, que es omnipotente, también es omnisciente, es omnipresente, y Él busca el ser humano. Esa es la Biblia, la historia de ese Dios. Entonces, en este estudio vamos a hablar de la historia de Dios en estas 5 etapas. La etapa de la creación, la etapa de la caída, que por cierto se acostumbra a representar como una manzana, el hecho de que Adán y Eva comieron de la fruta prohibida, pero en realidad pues no hay ninguna evidencia ahí que nos diga que es una manzana, simplemente se le conoce así. También hablamos de las promesas y se le pone una forma de arcoíris, no por lo que se está usando ahora por allí falsamente, sino porque uno de los pactos que también se establece en la Biblia
es el pacto que hace Dios con Noé cuando le dice que nunca más la tierra será destruida con agua, y para eso le muestra el arco iris y le dice: mira el arco iris, cuando tú veas el arco iris te vas a recordar que yo estoy prometiendo que nunca más la tierra va a ser destruida con agua. Entonces, el arco iris se utiliza como símbolo de pacto, no de lo otro que ustedes ya saben que se está usando. Luego tenemos la etapa de la redención, que es la etapa, cuando hablamos de redención, nos referimos a que una persona o que alguien tome el lugar de otro, entonces porque Cristo toma el lugar de nosotros en la cruz para sufrir por nosotros las consecuencias de nuestros pecados. Y por último, la etapa de la restauración, que es lo que va a ocurrir conforme a lo que está establecido en el libro de Apocalipsis. Entonces, la Biblia entera, toda la Biblia, no es más que una sola historia. Dios creó, Dios creó el hombre cayó, Dios prometió, Jesús redimió, porque Jesús nos redime, repito, por su muerte en la cruz, por ese pacto de la sangre que se establece en la noche cuando él tomó la Pascua antes de ser capturado para ser llevado a la cruz, y luego se realiza cuando eh, Jesús muere en la cruz, cuando su sangre es derramada, y todo va a ser restaurado conforme a lo que está escrito en la palabra. Entonces vamos a comenzar leyendo eh, libro de Génesis, los primeros 3 versículos. Si alguien me hace el favor y me los lee, por favor. Libro de Génesis, versículos 1, 2 y 3. Bienvenida, Graciela. Extraño a Jaime por aquí. Ya bien, ya casi se conecta. Dios en Ok. el Leo, principio. pero sea don Carlos. Leo. Sí, Marianela. Ok. 1 al Ok, 3. dice del 1 al 3. Dice Sí. así, la creación. 1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Muy bien. Gracias, Marianela. Entonces, Dios, qué pena, ya, dame un momentito. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Este versículo nos habla de la soberanía absoluta de Dios sobre toda la creación y del inicio de un pacto con la creación. Entonces, primera pregunta, ¿qué aprendemos en este versículo, en el versículo 1, sobre el carácter de Dios? Y la segunda pregunta, ¿cómo nos invita a ver nuestra propia vida como parte de su propósito? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué nos enseña este versículo sobre el carácter de Dios y cómo nos invita a ver nuestra propia vida como parte de su propósito? ¿Qué aprendemos en ese versículo? En el 1, Un Dios de específicamente. orden. Dios de orden, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo nos ubicamos nosotros allí? ¿Cómo nos Inicio. vemos allí en esa creación? En las tinieblas y nos sacó de las tinieblas. Muy bien. Gracias, Miguel. ¿Alguien más? La separación, hizo la separación, estamos hablando del versículo 1, ¿verdad? Sí, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos, hizo la separación. Seguramente todo estaba junto, hizo una separación. Muy bien. Dentro de esos versículos que hemos visto hasta ahora, ¿cómo nos vemos nosotros allí? ¿Cómo nos invita a ver nuestra propia vida como parte de su propósito? Bueno, yo entiendo ahí que, como dice en el principio, dice que Él separó, dice, creó los cielos y la tierra, así estaba desordenada. Entonces, que en nuestra vida nosotros también tenemos que
ordenar nuestra vida, porque en algunas cosas nosotros también estamos así, desordenados y vacíos, y a veces estamos en tinieblas. Mm, Muy bien dicho, Mari. Muy bien. Muchas gracias, Mari. Mm. Vamos a continuar. Vamos a leer un poquito de Génesis capítulo 3. Génesis 3, 8 al 15. Sí, por favor. Ok, vamos a ver. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieseis? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Muchas gracias. Entonces, fíjense, ¿qué, qué diferencia había en Adán y Eva? O- es decir, ¿qué había diferente en ellos por causa de haber comido ese fruto que no tenían que haber comido? El bien y el mal. Ok, el conocimiento, El conocimiento del bien y el mal. correcto, porque para ellos estar desnudos era indiferente, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces, aquí en el versículo 15 podemos ver que dice, vamos a leerlo desde el 14 otra vez. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, hay una maldición allí para la serpiente, ¿verdad? Yeah. Pero luego dice en el versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, ¿de qué mujer está hablando allí? Es decir, Dios le está hablando allí a la serpiente, ¿ok? Y le dice, voy a poner enemistad entre ti y la mujer. ¿De qué mujer está hablando allí? De Eva. De Y Eva bueno, específicamente, muy bien. ujú, Y dice, y entre tu simiente y la simiente suya, es decir, la simiente de quién? de Eva. De Eva. Entonces dice que la simiente de Eva va a Entre las herir dos a la simientes. serpiente en la cabeza Ujú, y la mujer va a herir a la serpiente, perdón, y la serpiente va a herir a la mujer en el calcañar, es decir, en el tobillo. ¿Ok? ujú, Entonces ya aquí podemos ver que hay una palabra profética, no sé si ustedes alcanzan a observarla allí, que dice que la simiente de la mujer va a herir a la simiente de la serpiente. ujú. Y esa te herirá en la cabeza.
perdón, no va a herir a la simiente de la serpiente, va a herir a la serpiente en la cabeza. La simiente de la mujer, es decir, la descendencia de la mujer, va a herir a la serpiente en la cabeza. Ujú. ¿Qué estamos viendo allí? La venida de Jesús cuando cumple la promesa, inicia la promesa. Si se metió el Indudablemente. mal, también ahí es la promesa de que Jesús va a vencer eso. Y lo hizo. Muy bien, exactamente. Se está refiriendo a que Jesús, que es la semilla de la mujer, va a herir a la serpiente en la cabeza. Y la serpiente va a herir a la simiente en el calcañar. A la mujer en el calcañar, ese en el tobillo. Luego hay una maldición para la mujer, ¿verdad? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos. Y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de la mujer y comiste del árbol, con dolor comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Bueno, lo importante es que aquí se habla de la simiente de la mujer, y esta simiente de la mujer es Jesús, justamente de lo que venimos hablando cuando mencionamos el pacto adámico. Entonces, volvemos acá. Ok, tengo una pregunta, profe. ¿Qué es la Bien. simiente? Yo no. Semilla, Oh, descendencia. semilla, ok. Simiente de semillas. Cuando tú veas en la Biblia la palabra sementera, Ujú. se refiere a semilla, simiente, semilla, Ok, descendencia siempre. ok, ¿Ok? simiente de la mujer. De hecho, lo vamos a ver más adelante Ujú. cuando ves que Dios le dice a Abraham, le hace la promesa, cuando Dios hace el pacto con Abraham, le dice, tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y en tu simiente van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Mm, ok, O sea, en tu semilla, en tu descendencia. descendencia. Ujú. Lo cual mencionamos hace unos minutos, que justamente se cumple esa promesa en Jesús, porque a través de Jesús, simiente de Abraham, se cumple la promesa de la bendición a todas las naciones de la tierra a través de la simiente de Abraham. Vamos a estar, ya vamos entendiendo un poquito. Son pactos. Ujú. Ok. Teniendo claro que esto es introductorio, ¿verdad? Porque esto lo vamos a ir profundizando en la medida en que vamos avanzando. Entonces, esto que está aquí, que dice, pondré enemistad entre tú y tu descendencia, entre tu descendencia y la de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le dirás en el talón, en el calcañar. Esto es lo que se conoce como el protoevangelio, que es el primer anuncio. Es decir, ya aquí en la Biblia, por primera vez, ya se está hablando de un Mesías, de un redentor. Y este versículo ya está hablando de la misericordia de Dios en el sentido de que ya, es decir, ya está proveyendo a esa caída, a ese pecado que hubo allí, ya está proveyendo la misericordia para eso. Entonces, hay una promesa aquí que es extremadamente importante en la Biblia, que tiene que ver con todo lo que va a suceder de aquí en adelante en la Biblia hasta el Apocalipsis, que es justamente esa descendencia de la mujer que va a herir a la serpiente en la cabeza. Repito, eso es lo que se conoce como el protoevangelio, y reitero que lo vamos a seguir hablando durante las siguientes sesiones porque es extremadamente importante esto que estamos mencionando esta noche. Ujú. El protoevangelio. Vamos a hablar un poco sobre Abraham. Génesis capítulo 12. Los versículos 2 y 3 dicen, esto es lo que te mencionaba ahora, Mari Guevara, haré de ti
una nación grande, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ujú. Entonces, aquí hay un pacto. Vamos a analizar el libro de Génesis capítulo 12. Antes de entrar en Génesis capítulo 12, nada más voy a dar un breve antecedente. Recuerden que a partir de Génesis capítulo 5 se comienza a hablar ¿de quién? De la mujer. ¿Perdón? De la mujer. No, capítulo 5 Oh, capítulo 5, ok. se comienza a hablar de Noé. De Noé. Noé. Génesis. Porque cuando los tiempos de Noé había muchísimo pecado, y entonces Dios decide que va a destruir la tierra con agua y salva a solamente 8 personas, que son Noé y su esposa, los 3 hijos de Noé y las esposas de los 3 hijos de Noé. Y miren, nadie me lo ha preguntado, bueno, no, creo que alguien me lo preguntó la semana pasada, que si Adán y Eva, si Adán proviene de la costilla de Eva y si ellos se casaron, perdón, se casaron, no, tuvieron hijos, quise decir, ¿de dónde nace toda la descendencia? Entre ellos. No me acuerdo quién preguntó esto. Y entonces dijeron, bueno, pero alguien dijo, pero eso no era pecado. ¿Será que Eva se acostó con los hijos o con los hermanos se acostaron entre sí? ¿Qué opinan ustedes? Sí, en ese tiempo, como él dijo que se multiplicaran, entre ese tiempo, pues obvio, no era prohibido y No ellos era entre prohibido. hermanos, entre primos, entre familiares estaban Exactamente. produciendo. Y así como en el arca de Noé salvaron 8, de la misma forma, y entre ellos dice la Biblia que entre ellos mismos tuvieron hijos. Exactamente. Entonces se multiplicaron, crecieron muchísimo, llegaron a la torre de Babel. En la torre de Babel quisieron construir un edificio muy grande, una torre muy grande que llegara hasta el cielo porque querían sentirse como Dios. Eso fue como dice la Biblia que ahí había un espíritu de confusión. Ellos querían ser como Dios y ser como que se llenaron de soberbia, de mucho, de mucha vanidad, de mucho orgullo, y Dios dijo, esto no está bien. Entonces dijo, voy a ponerle lenguas diferentes para que no se entiendan entre ellos, y por ponerle lenguas diferentes, entonces se regaron. Pero el punto que yo les quería llegar es que de uno de esos hijos de Noé, ahí está la genealogía, la podemos ver en el libro de Génesis, viene Abraham. Es decir, Abraham es uno de los descendientes de Noé. Y es precisamente de cuál de los descendientes de Noé. ¿Se acuerdan los nombres de los hijos de Noé? Sem, Can y Jafet. Ujú. Sem, Acam y Jafet. No, no Can, C-A-M. Sí. No, sí, Sem, Can y Jafet. Ujú. Y Abraham es descendiente de Sem. S-E-M se escribe el nombre de él, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre Abraham. Gracias, Miguel. Sem, Can y Jafet. Ahí lo puso Miguel en los comentarios. Entonces vamos a hablar sobre Abraham. Dice Génesis 12, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y aquí comienza Dios a hacerle promesas a Abraham. Le dice, le pone una condición primero, vete de tu tierra y vete de tu parentela y vete a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y, y, y miren qué interesante, porque si analizásemos Génesis 11, aquí está, aquí está lo de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11.
la Torre de Babel. Carlos, disculpa un momentico. Tú sabes que estoy en Biblia Engagement cuando uno selecciona Génesis 12 y vas a Reina Valera, hay distintas versiones. ¿Cuál utilizas tú? Porque según la versión ellos cambian, ¿no? Porque hay una 1977, En 95 este momento estamos o viendo Reina Reina Valera Valera. 1960. Ok. Esa es la que generalmente Es la que recomiendan. Porque... generalmente usamos, pero mira, voy a cambiarme para la nueva versión internacional mejor porque, gracias En por la- decírmelo, Ujú. porque en este estudio vamos a estar utilizando la nueva versión internacional, ¿ok? Ok, Y ¿qué es la luego que es internacional, RBA? Reina Valera RBA, actualizada. Reina Valera actualizada. ¿cuál Ok. es Sí, la porque que es esa es la la que nación tengo y era viviente? diferente. Ok, perdón, Mari. Es la nación viviente, ¿verdad? La nueva. No, nueva versión internacional. Porque yo tengo la que usamos nosotros acá, es la LNB, Nación Viviente, algo así, es la nueva que No, pero está bien, no hay problema con eso. No, Ujú. no, yo voy a usar la nueva versión internacional, pero ustedes pueden usarla. Es más, si ustedes encuentran una diferencia, la podemos analizar siempre para compararla. Ujú. Pero sí tiene diferencias entre la que tiene la revisión de la 1995. Claro, Ajá. es Se correcto, nota. Giovanna. Sí. Gracias Para por La hacer de la recordarme. 95 es como para más nuevos, está como más manipulada, en mi Un parecer. A lenguaje veces lo más leo en los dos actualizado. lados. Lo que pasa es hacemos que la convocatoria. ellos usan la comunicación más fácil con la que ahora hablamos. Sí. A ver, Lo- Está manipulada la palabra a veces. ¿Iba a decir algo, Miguel? revisemos. A ver, hay tres parámetros importantes que considerar cuando se habla de las Biblias o de las versiones. Y es lo esencial. La versión de la Biblia no establece diferencias. El canon de la Biblia es el mismo. Son Ujú. los mismos 66 libros. La única, digamos, variante que hay es que se hicieron traducciones y se hicieron revisiones de versiones. Ujú. Entonces, las revisiones lo que establecen es un lenguaje un poco más refinado, más optimizado en el caso de nuestro español, porque podemos entender de que la primera Biblia, Reina Valera, que fue escrita en el año 1860. Ujú. Entonces, 60 o 67, no recuerdo exactamente. Entonces, esa primera revisión es de un español que viene del español originario castizo, que no tenía toda digamos, la diversidad que se dio en la evolución del lenguaje castellano en el tiempo. Y Ujú. se mantuvo, digamos, un poco desde el punto de vista canon para no modificar el original. Solo que en el tiempo, después con el uso, se comenzaron a entender de que había muchas palabras que provenían del lenguaje original que no eran fáciles de comprender al idioma coloquial de las personas. Entonces, por esa razón se empezaron a hacer, en el caso de la Reina Valera, revisiones. ¿Qué es una revisión? Es simplemente una mejora de la versión original sin producir cambios sustanciales, que de hecho no hay ningún cambio. Simplemente lo que se está mejorando es el lenguaje y muchos términos. ¿Ok? ¿Se entiende? No es lo mismo la revisión de la Biblia que la versión. Entonces, la versión contiene otra serie de características. Por ejemplo, la Reina Valera 1960 es la más utilizada. ¿Ok? Pero existe la revisión, la Reina Valera, la versión 1977, que es una revisión con mejoras de lenguaje, pero no hay cambios en cuanto a la sustancia original. Y la Reina Valera actualizada, que también es otra de las revisiones, manteniendo la esencia de la Reina Valera que más se utiliza. Igualmente, entonces hay traducciones, ¿sí? Las traducciones sí tienen algunas modificaciones que probablemente debido a los autores y a las personas que hicieron el estudio, porque evidentemente ahí no hubo ninguna variación con la Biblia, solo se hicieron traducciones para poner el lenguaje mucho más fácil. Ejemplo típico, lo que va a leer Carlos ahora, la nueva versión internacional. La nueva versión internacional fue la primera traducción oficialmente revisada y establecida
para el lenguaje español latinoamericano. Correcto. ¿Ok? Entonces, por esa razón, vamos a tener revisión de versiones y traducciones. Entonces, asimismo está la traducción lenguaje actual, asimismo está la palabra de Dios para todos. O sea, hay una cantidad de variantes que lo que hacen básicamente es ayudarnos a enriquecer, porque si ustedes, cuando tengan que hacer algún ejercicio de estudio bíblico, va a ser muy interesante que puedan manejar, comparar las traducciones o comparar las versiones para probablemente hacer en algún momento, cuando hagamos exégesis bíblica, que bueno, que el pastor les hablará de eso en su momento, poder hacer una mejor interpretación o El una pasaje. clarificación del mensaje que se está dando. ¿Sí se entiende? Claro. Ujú. Sí. Pero Muchas por lo gracias, Miguel. menos, te explico, yo Carlos, que soy nueva, cuando yo veo lo que es la traducción del lenguaje actual, fíjate que la voy a leer en comparación a lo que va a leer Carlos, sí, la diferencia es muchísima, porque fíjate, claro. en el primer párrafo dice, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formarás una gran nación. Y cuando vas a la otra, no, es que para uno por lo menos, pero Jehová había dicho, vete de tu tierra y parentales y de casas de tus padres y tierras que mostraré. O sea, Lo ¿me mismo. entiendes? En cambio aquella traducción al lenguaje actual es como que párate y vete. Uno como Exacto. que, Pero, o sea, pero es lo mismo. Lo que pasa es Pero que es lo se mismo. hace de una manera para que nosotros lo entendamos más fácil. Ujú. sí. Pero tiene el Y mismo es, significado. fíjate, El mismo. el capítulo 12 en Génesis, en las dos es lo mismo. Ahí es lo que yo siempre he dicho, que hay un tema cuando tú llegas a los pastores y ves distintas iglesias, que las puedo nombrar de la Florida, como ellos, aquí es una traducción, pero respetan la esencia, ellos empiezan a cambiarlo. O sea, y eso es el juego que tienen entre las distintas pastores que a veces lo usan o sea, si tú escuchas a algunos, por lo menos, esto se graba y no puedo decir, pero en Houston hay un poderoso que le da la vuelta al diezmo, pero a una manera Pero de eso hay que, en muchos lugares, no es en que tú Houston. bajes, Claro, claro. tú sacas el alquiler y vas y lo pasas. Pastor, ¿dónde? Sales temblando. Pastor, ¿dónde? Bueno, pero no entremos en eso, porque ahí sí es verdad que se pone. Vamos a seguir, porque si no, No Lo acabamos. importante es encontrar a Cristo en cada porción y entender que Él es el exactamente, contenido esencial de la palabra, exactamente. independientemente de la versión o de la forma, digamos, en que pueda ser traducida, que la esencia esté en Cristo y que podamos verlo a la luz de lo que esta palabra en sus diferentes acepciones nos puede dar. O sea, ese es el verdadero valor. Exacto. Y fíjate lo que dice Giovanna, cuando comprendemos eso, entonces discernimos y entendemos que puede ser que haya algún mensaje que por alguna razón se utiliza o se desvía del propósito real que es Cristo mismo. Entonces, en Y eso tenemos que ser simplemente cuidadosos, claro, atender y recordar, como dice el apóstol Pablo en sus cartas, examinemos todo, retengamos. exactamente. Y eso es lo que estamos tratando de aprender acá, de aprender a examinarla nosotros mismos, ¿verdad? La Biblia. Bueno, vamos a continuar. Gracias por la observación. Y quiero decirles algo. Precisamente esa es la idea de esto, ¿verdad? Que ustedes lean, que ustedes interpreten, que ustedes hablen, que ustedes opinen y que se hagan estas discusiones. Eso es lo bueno o sea, eso es lo que enriquece este tipo de estudio bíblico, ¿verdad? Que podamos opinar y podamos eventualmente diferir y todo eso se vale y está bien. Entonces vamos a continuar. Yo les decía que que Abraham venía de una familia o sea, que pareciera que era una familia que económicamente estaban bien. Entonces, miren lo que dice aquí. Capítulo 12, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré. Y repito, Abraham no tenía hijos, ya estaba viejo. Sara era estéril, su esposa. Le dice, haré famoso tu nombre y serás una bendición.
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Aquí estamos hablando del pacto abrahámico, ¿verdad? Ujú. Que todavía no se está firmando el pacto, eso sucede un poquito más adelante. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él, Lot es su sobrino. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Salieron para la tierra de Canaán y allá llegaron. Ven que lo que le digo que Abraham era un hombre adinerado, porque dice que tenía riqueza, que tenía sirvientes, tenía bienes. Entonces, ok, como les decía, quería mostrarles un poquito el contexto de Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí podemos ver que ya se está mostrando lo que va a ser el pacto que Dios va a hacer con Abraham, que este pacto, si ustedes siguen leyendo un poquito más adelante la historia de Abraham, se van a dar cuenta de que en algún punto Dios le dice a Abraham que agarre unos animales, que los mate, que los divida en dos, es decir, que los corte en dos pedazos, los animales, que ponga una mitad para un lado y otra mitad para el otro lado. Y entonces, cuando Abraham hace eso, dice que se vio como un horno de fuego que pasó por el medio de los animales y que se hizo como, por llamarlo de alguna manera, como un caminito entre las mitades de los animales y Dios pasó por ahí. Y cuando Dios pasó por ahí, lo que estaba era sellando el pacto con Abraham. Y entonces ahí fue donde le dijo que tenía que circuncidar a todos sus descendientes a los 7 días, a todo hombre, a todo varón nacido en su casa o a todo macho de animales lo tenía que circuncidar a los 7 días. ¿Qué es la circuncisión para los descendientes de Abraham y por lo tanto para el pueblo judío en la actualidad? ¿Qué entendemos aquí? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es la circuncisión? Un pacto entre Dios y el hombre, es como un sacrificio, ¿no? Es exactamente la señal del pacto. Entonces, Abraham cumple una parte que es la circuncisión. ¿Y cuál es la parte que hace Dios? Le cumple la promesa que le hizo de que iba a ser de él una nación grande, le dio una descendencia muy, pero muy, pero muy grande, que es todo el pueblo de Israel, todo el pueblo judío, lo que se conoce actualmente como el pueblo judío. Bueno, a ver, esta no era parte de la... Me voy a salir un poquito y brevemente porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero cuando Dios le dice a Abraham que aunque su mujer ya está vieja y es estéril, y ya hacía mucho rato que no había menstruación, le dice que le va a dar descendencia por medio de su esposa. Ellos como que no creyeron, entonces Sara, que se llamaba Sarai, le dijo a Abraham que le iba a dar a su sirvienta, Agar, para que ella que se acostara con él, para que tuviera un hijo, para que ese hijo fuera el hijo de la promesa. Ellos no tenían que haber hecho eso, porque eso no fueron las instrucciones que Dios les dio. Dios les dio una promesa. Pero de esa relación nació Ismael. Y Ismael es el padre de todos los que hoy en día conocemos como los islamitas, los musulmanes. Entonces, bien interesante esto porque justamente de Abraham salen lo que son las 3 religiones, o por lo menos 3 de las religiones más grandes, más importantes del mundo.
Y digo 3 de ellas porque hay otras que también son grandes, ¿verdad? Que es la religión cristiana evangélica, la religión, o sea, la relación, mejor dicho, el cristianismo, sea cristiano evangélico, católico, cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Los 3 salen de Abraham. El Judaísmo. cristianismo, el islamismo y el judaísmo, los 3 salen de Abraham. ¿Están conmigo? Judaísmo. Cristianismo e islamismo. Es decir, los que practican el Islam, los musulmanes, porque ellos son descendientes de Ismael. O sea que Ismael es como ser el padre del judaísmo, islamismo y cristianismo. No. No. Ismael es el padre del islamismo, de los musulmanes. Oh, ok, de musulmanes, Pero la promesa que Dios le hace a Abraham, que la acabamos de ver cuando le dice, voy a hacer de ti una nación grande, en tu simiente van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, no era por Ismael, Era por el hijo de la promesa. era exactamente por el hijo de la promesa. ¿Y quién es el hijo de la promesa? El hijo que tuvo con Saraí, con Era la Sara, promesa con su esposa. Ujú. con su esposa, que dio a luz cuando tenía 90 años. Por eso es que mi esposa, que tiene 48, me dice que todavía estamos a tiempo. Claro que sí. La mujer falta, la mujer. Ay, Dios mío. Un día de esto lo de la sorpresa, ¿verdad? ¡Epa! Ey, ahorita. ¡Wow! Próximo Ay. libro. Próximo libro. Ok, quiero entender. Ismael es el padre de los musulmanes. El otro hijo de Abraham es el Islamismo. padre del judaísmo y del cristianismo. No. Todos los que vienen por el otro hijo, que es Isaac. Isaac, por eso, Isaac es el padre del judaísmo y del cristianismo. Y Ismael de los musulmanes, que es el islamismo. Correcto. Ahora bien, Isaac, esto tampoco era parte de la lección de hoy, nos estamos saliendo un poquito, pero bueno, estamos aprendiendo. Isaac tiene 2 hijos, Ujú. solamente 2, gemelos, Ok. que son Jacob y Esaú. Isaac. Pero la promesa de la bendición no viene por Esaú. Porque Viene vende por, su primogenitura. perdón, Vende su progenitura, ¿eh? No viene por. La vende por un plato de comida, la cambia. primogenitura, está diciendo. Exactamente. Porque Que a no él te le había tocaba. entendido. Es que está muy mal el internet. A él le tocaba. Porque Esaú, aunque ellos eran gemelos, Esaú sacó un dedito primero y le amarraron un hilito rojo. Por eso el nombre de él es rojo, eso es lo que significa el nombre de él. Porque él sacó un dedito y lo volvió a meter, pero cuando sacó el dedito le amarraron un hilito rojo. Y entonces por eso era el primogénito, pero él le vendió la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Sacó un dedito. A ver, esa parte no entendí. Sacó un dedito. Baboso. O sea, cuando iban a hacer Esaú, él iba a ser el primogénito. Nacieron. Cuando Rebeca, la esposa de Isaac, está en trabajo de parto, Esaú sacó un dedito y la partera le puso un hilo rojo en el dedo para saber que él era el primogénito. No. Porque ese dedito que salió y volvió a entrar le dio la primogenitura. Fue el primero. Exactamente. ¿Ya? Pero ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no viene de él como la Bueno, por 2 razones. Porque Dios quería que fuera Jacob y no Esaú. Y segundo, porque Esaú le vendió la primogenitura al hermano por un plato de lentejas.
Hay una lección muy grande, don Carlos. Esaú Por vendió. supuesto. Dígala a ver, El no Marianela. saber esperar el tiempo de Dios. Es una lección muy grande, no saber esperar el tiempo de Dios, porque si él no hubiera vendido su Primogenitura. digamos, si él no hubiera dado, sí, es que me cuesta, su lugar, la promesa estaba sobre el primer hijo, pero él engañó a su padre y vendió a su bueno, por la Primogenitura. hubo engaño, continuó el engaño, continuó todo, y hubo ahí realmente, muchas veces en nuestra vida, nosotros mismos nos engañamos con muchas cosas y no esperamos el tiempo perfecto de Dios. Bueno, eso es lo que para mí significa, ¿verdad? Que es una enseñanza muy grande. Y perdemos muchas cosas y muchas bendiciones porque no estamos en el tiempo del Señor y dejamos, tal vez queremos correr mucho o así como Sara tuvo que esperar tanto para poder dar a luz y cometió el error de hacer que su esposo se uniera con una sierva, ¿verdad? Con una Agar. concubina. Y eso trae problemas hasta el día de hoy con la división con Agar, con las divisiones de las naciones, ¿verdad? Porque los hijos de Agar son el problema de ahora con los hijos de la bendición y de la Porque los palestinos, que son los filisteos, son descendientes de Ismael. Es decir, que esa bronca tiene miles de años. toda la vida. Esa bronca de la cual estábamos hablando hace un rato, que se firmó un tratado de paz y se celebró hoy, la noche de hoy, porque cuando era de noche en Israel y aquí era de tarde o de día, no sé cuántas horas hay de diferencia, porque ya en Israel es martes. Entonces se celebró un tratado de paz del cual estábamos hablando antes de comenzar la clase. Bueno, entonces, vamos rapidito porque ya se nos acabó el tiempo. Aquí hay un pacto, ¿verdad? Luego, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 29, dice, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham. Entonces, fíjense, nosotros no somos descendientes de Abraham de sangre, pero somos descendientes de Abraham espirituales, porque dice la palabra que si nosotros tenemos a Cristo, somos descendientes de la promesa y por lo tanto somos herederos de la promesa de Abraham. ¿Cuál es la promesa de Abraham? Miren qué lindo esto. En tu simiente, en tu semilla, en tu descendencia van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo, Mari? Sí. Entonces, si tenemos a Cristo, esa promesa de la cual se habla en Génesis capítulo 12, ese pacto, nosotros somos beneficiarios. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es la bendición? Por medio de Cristo, la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna. Aunque no somos hijos de sangre, sino Pero somos hijos de espíritu. de espíritu. Somos hijos adoptados, pero Carlos, somos herederos. yo quería decir algo con la compañera Giovanna, Giovanna, que una experiencia para mí, digamos, yo la Reina Valera, desde que el Señor llegó a mi vida, la he usado siempre, pero lo más importante es saber que la Biblia no es un libro cualquiera, sino que la Biblia es un libro que ahora lo estamos estudiando así, pero tiene una unción, es un manual de vida, es diferente. Y lo que dijo el pastor Don Miguel me parece muy correcto. En realidad, la esencia del mensaje siempre es el mismo. Siempre es el El mismo. hombre es el que le puede cambiar la esencia, el hombre puede cambiar la tonalidad, pero cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, nosotros vamos a recibir el mensaje correcto, como lo estamos haciendo ahora. Entonces, debatir si es más o menos o no, es más que todo dejar que Dios nos hable y nos muestre cuál es el camino, porque yo les puedo decir que he aprendido mucho ahora y me doy cuenta que no sé nada. La Biblia siempre nos va a mostrar y nos va a enseñar. Entonces, nada más quería hacerte un énfasis en eso. No sé quién sos, pero bueno, yo soy Marianela. Entonces, como un aporte chiquitico. Nada más. Hola, mucho gusto, Giovanna. Ella es una amiga venezolana, Marianela, que vive en San Antonio, Texas. Un placer.
Pero Igual. fíjese algo que quiero decir acá. Según yo estoy observando, ya era un plan de Dios desde el principio, de que Jacob, que sería el descendiente. O sea, eso era un plan. Por eso pasó eso. Todo es un plan de Dios desde el principio. Sí, porque no es que porque Esaú vendió por el plato de lentejas, es que ya estaba planeado, esa era una promesa de Dios. Bueno, de hecho hay un pasaje que dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, pero eso lo vamos a ver después. Ujú, Y exacto, o sea, Pero sí, ya para estaba en terminar el de plan. completar, María, para terminar de completar, el plan perfecto de Dios es tan imperfecto que es perfecto en su amor. ¿Por qué? Amén. Porque realmente, si después, cuando ya te metas un poco más y empieces a profundizar en el entendimiento de la palabra y cómo vas a ir viendo cómo los acontecimientos, que de alguna manera podemos verlo de una manera histórica, pero que en realidad, si le damos el tiempo de Dios, que es perfecto y que no tiene tiempo, porque es eterno, vamos a comprender que todo está conectado y que incluso las cosas que puedan parecer más imperfectas son perfectas en su tiempo, porque después te vas a dar cuenta cuando empecemos a ver un poco la genealogía de Jesús y cosas, que hay una cantidad de gente que no debería estar allí aparentemente, Ujú, pero aparentemente no es así, porque como las cosas en el Señor son perfectas, Él nos hace entender que hasta en la imperfección de su creación, Él muestra su misericordia. Hay amén. personas que están en la línea genealógica de Jesús que si tú lo vieras desde el punto de vista natural no tendrían por qué estar allí. No tendría por Sin qué estar. embargo, ujú. dentro del propósito de Dios, fue construido para mostrarnos a nosotros que en nuestras imperfecciones nosotros también podemos alcanzar misericordia. Por eso Amén, es Am- así precioso. es. Amén. Ujú. Muchas gracias por eso, Miguel, muy bueno. Bueno, entonces, para cerrar ya, si pertenecemos a Cristo, entonces somos descendientes de Abraham. Jeremías 31:31 dice, esto sabemos que Jeremías es un profeta del Antiguo Testamento. Jeremías Todavía no había 31. aparecido Jesús hombre, ¿verdad? Dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Entonces, ahí hay una promesa de un nuevo pacto que para este momento todavía no había sido hecho y que justamente se hace a través en el momento que Jesús muere en la cruz del Calvario, donde se sella ese pacto. Y ya está, fíjense que está profetizado en muchas partes del Antiguo Testamento. Esto es solo un ejemplo de un lugar donde se está profetizando el pacto de Cristo, de la sangre de Cristo. Y dice Lucas 22:20, cuando Jesús toma la copa, que está tomando el vino con los apóstoles, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora Dios habita en los hombres. Entonces ahí está sellando el pacto eterno que restaura la comunión definitiva entre los hombres y Dios. Así que hermanos, la Biblia comienza con un jardín, termina con una ciudad. Si vemos en Génesis que habla del jardín, dice que ahí pasa un río. Y cuando vemos en el libro Apocalipsis que habla de una ciudad, también ahí pasa un río. Así que preparemos nuestros corazones para descubrir todo lo que la Biblia nos muestra y para entender que no es nada difícil, sino que la Biblia es palabra viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos y nos espera un viaje maravilloso en estas próximas semanas a través de la palabra. A ver, César, si nos diriges en oración, por favor, para cerrar este estudio Claro esta que sí, noche. pastor. Claro que Luego sí. cierro la grabación y vuelvo con ustedes un minuto antes de despedirnos. Padre, muchísimas gracias por este maravilloso estudio. Gracias por poner sabiduría en los pastores y en cada uno de nosotros en interés para seguir acercándonos a ti, mi Señor. Gracias por esa palabra que nos entra y nos edifica y nos acerca más a ti, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.